buen día, familia Renuevo, y a todos aquellos que nos están viendo. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy el pastor de la iglesia y me complace poder estar un domingo más compartiendo el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Mi deseo es que este mensaje pueda ser un momento especial para cada uno de ustedes y no solamente de manera individual, sino que puedan pasar este tiempo con sus familias, que puedan incluso después del mensaje pasar un breve tiempo platicando, discutiendo acerca de lo que se habló y orando unos por otros, porque es lo que necesitamos más todavía en estos tiempos. Ya llevamos 8 meses en esta cuarentena, en esta contingencia, en esta pandemia, y probablemente las podemos ver como dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la pandemia, la situación real del virus, y otra cosa la contingencia, que aunque están conectadas de alguna manera, no sé, podemos verlas de manera diferente. Algunos no han sido todavía tocados por la enfermedad, pero hemos estado experimentando tal vez las situaciones adversas debido a la contingencia. Y en cierta forma ha sido como una batalla. Yo creo que todo este año ha sido para muchas personas una batalla. Tal vez es una batalla económica, una batalla en contra de la enfermedad, una batalla tal vez emocional en medio de todas las situaciones que hemos estado viviendo. Algunos han tenido que lidiar con la soledad, otros han tenido que lidiar con los problemas en la familia, otros están lidiando batallas personales, batallas ideológicas. Tal vez muchos están cuestionando acerca de Dios, acerca de la vida. Y son batallas importantes. Cada uno de nosotros está en nuestra propia batalla. Y creo que es importante reconocerlo, que no solamente nosotros estamos luchando, sino que las personas a nuestro alrededor también están luchando sus propias batallas. Si estás reunido en un grupo en casa o si estás compartiendo este mensaje junto con tu familia, si los volteas a ver sin preguntarles, sin decirles nada, yo creo que sería correcto asumir que cada uno está luchando su propia batalla. Es por eso que creo como pastor que es importante tener iglesia en casa, comenzar con tu familia y reunir a lo mejor un día a tu familia y poder ver el mensaje juntos, orar unos por otros, porque sin duda alguna cada uno está luchando su batalla, cada uno está luchando con cosas difíciles y lo mejor es que no luchemos solos. Y lo mejor es reconocer que cada persona, incluso a las personas que nos topamos en el tráfico, a las personas que nos topamos en la fila del banco, a las personas que nos topamos en el supermercado o en el trabajo, cada uno está luchando su batalla. Y creo que es importante y creo que nos haría más humanos reconocer pues esta dificultad en común que todos enfrentamos y que todos estamos en este momento así. Y es probable que por eso muchos de nosotros estemos con las emociones y con pues un sentido de alerta a flor de piel, pero creo que hoy Dios tiene palabra para nosotros en medio de esta situación. Muchos de nosotros también estamos enfrentando batallas en contra del pecado, es decir, batalla en contra de hábitos, vicios y conductas destructivas que se han apoderado tal vez de nuestra vida. Otros están luchando batallas en contra de su propio carácter, que saben que Dios quiere cambiarlos, pero todavía está siendo difíciles. Todavía a lo mejor estás teniendo roces con personas de tu familia, con amigos, y, y simplemente estamos luchando con batallas que simplemente no nos permiten experimentar libertad y plenitud en nuestra vida. Y yo creo que hoy Dios quiere darte libertad. Finalmente hay otra gran batalla que todos enfrentamos, y es la batalla final en contra de la muerte. Porque en algún momento de nuestra vida, y tal vez el coronavirus nos ha permitido pensar en esto de manera más frecuente, sabemos que en algún momento vamos a tener que recorrer esta batalla final. Sabemos que vamos a tener que recorrer este río, el río de la muerte, la batalla final en contra de la muerte. Y no todos están preparados para esa gran batalla, tienen muchas dudas, preguntas y simplemente no saben qué esperar. Y mi pregunta para ti es, ¿estás preparado para esta batalla final? Y te tengo una gran noticia. Son estas batallas las que Dios quiere luchar a tu favor. Dios quiere luchar por ti. Y esta es una invitación única del cristianismo. La Biblia nos enseña que hay batallas en las que nosotros no tenemos lo necesario para ganarlas, pero Dios quiere pelear esas batallas por ti. Y de eso va a tratar el mensaje de esta mañana. En el día de hoy nos encontramos en el libro de Éxodo. Continuamos nuestro estudio a través del libro de Éxodo. Nos encontramos ahora en el capítulo 14 y vamos a leer ahorita los versículos del 1 al 4.
Éxodo 14 del 1 al 4. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón de Faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del Faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. En esos primeros versículos tenemos el primer punto que vamos a hablar el día de hoy, y es que Dios permite circunstancias que rebasan nuestras fuerzas. Dios permite circunstancias que rebasan nuestras fuerzas. En ocasiones podríamos pensar que no es así. Y de hecho hay una frase popular incluso entre muchos cristianos, de que Dios no te va a dar más de lo que puedes soportar. La realidad es que sí, lo que vemos en la Biblia es que sí. Dios permite que nos enfrentemos a batallas las cuales nosotros no podemos ganar con nuestras fuerzas. Y tú puedes preguntar, ¿por qué? ¿Por qué nos da más de lo que podemos resistir o soportar? Precisamente porque Él quiere que nosotros aprendamos a que Él quiere luchar a favor de nosotros y que lo necesitamos a Él. Y tenemos que recordar que Dios tiene un plan. Lo hemos estado viendo a través de los últimos mensajes. Como decía, ya tenemos 8 meses dentro de esta pandemia y contingencia, y muchos de nosotros hemos experimentado circunstancias que van más allá de nuestras fuerzas. Nos hemos dado cuenta qué tan poco control tenemos realmente sobre la vida, sobre las circunstancias, y también nos hemos dado cuenta qué tan frágiles son las cosas, aquellas cosas que pensábamos que eran inmovibles. Muchos de nosotros hemos experimentado la desesperación. Probablemente algunos han derramado lágrimas pensando en cómo van a proveer para su familia, cómo van a sacar adelante a su familia, o cómo van a hacerle para la escuela. Yo creo que esta pandemia, esta contingencia nos ha presentado a todas las personas con circunstancias sumamente difíciles, y no todas las personas son tan proclives al cambio. Entonces han sido circunstancias difíciles que nos han desafiado a aprender, y estoy seguro que muchos de nosotros en algún punto hemos derramado lágrimas o nos hemos sentido desesperados o frustrados. Simplemente hemos sufrido los estragos del distanciamiento y la soledad también. Y lo curioso es, y algo que constantemente vamos a ver en nuestras vidas, es que cuando el enemigo está más cerca, Dios parece lejano. Cuando el enemigo está más cerca, Dios parece lejano, y a muchos nos ha pasado esto. Al ver las circunstancias adversas tan cercanas, hemos olvidado que Dios está ahí, y hemos pensado que Dios está lejos de nosotros. Y la verdad es que esto es un problema solamente de perspectiva. No es la realidad. Dios no está lejos, Dios está cercano. La cuestión es que los problemas hacen que nuestra vista se haga microscópica, es decir, nos enfocamos solamente en el problema, solamente podemos ver una pequeñita parte de nuestra vida, que es el presente y que es lo que está sucediendo solamente inmediatamente a nuestro alrededor. Pero no significa que Dios no esté ahí, simplemente significa que los problemas han hecho que nuestra perspectiva se reduzca mucho. Y es en esos momentos en que tenemos que recordar que Dios está cerca. Tenemos que recordar que Dios no está lejos. Dios está a una oración de distancia. Dios está tan cerca como siempre. Simplemente cuando vemos al enemigo cerca pensamos que Dios está lejos. Otra cosa que tenemos que recordar de la razón por la cual Dios permite circunstancias adversas que sobrepasen nuestras fuerzas es porque las adversidades que nosotros experimentamos son una oportunidad para que la gloria de Dios se dé a conocer, es decir, para que el honor de Dios se dé a conocer, para que su reputación se dé a conocer. Es como una forma de decir para que Dios pueda hacerse publicidad de sí mismo, de quién es Él y lo que puede hacer en nuestras vidas. Hay una historia en Juan capítulo 9 donde pues van Jesús y sus discípulos caminando y ven a un hombre ciego. Y los discípulos preguntan: Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó este hombre o pecaron sus padres para que él haya nacido ciego? Y Jesús les dice: no, están mal, su perspectiva del mundo está mal. Las enfermedades
no son siempre resultado del pecado. Y Jesús dice una frase que siempre me ha fascinado mucho. En Juan 9, versículo 3, Jesús dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los pecados de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y me encanta este contraste y esta idea y las palabras de Jesús cuando dice: este hombre nació ciego para que todos vieran. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Y muchas veces en nuestras circunstancias es así. Dios permite circunstancias adversas en nuestras vidas para que otras personas alrededor puedan ver lo que Dios hará en nosotros y a través de nosotros. Así que las circunstancias adversas son para nosotros un desafío para permitir que Dios muestre su poder a través de nuestras adversidades. Y por supuesto que no es algo, nunca es fácil, nunca es algo sencillo. Y muchas veces implica sufrimiento, implica a lo mejor tiempo de esperar y de ser pacientes. Pero déjame decirte que es una de las mejores maneras de ser instrumentos para que el poder de Dios sea conocido por otras personas. Porque déjame recordarte algo, que otras personas también están pasando por adversidades. Y qué mejor que a través de nuestras adversidades ellos puedan conocer a un Dios que también puede luchar las batallas de ellos. Así que, al recordar esto, al recordar que las adversidades son una oportunidad para que la gloria de Dios se dé a conocer, la pregunta que debemos hacernos en momentos de adversidad no es ¿qué es lo que voy a hacer?, sino que es más bien ¿qué es lo que Dios va a hacer? Y esta segunda pregunta creo que es mucho mejor, porque nos pone en la dirección correcta y nos pone en la actitud correcta para preguntarle a Dios: ok, Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo yo puedo ser parte de este plan? ¿Cómo puedo ser yo parte de lo que tú vas a hacer en mi vida para que otros puedan conocerte? Así que esta segunda pregunta es mejor. No preguntar ¿qué es lo que voy a hacer?, en desesperación, sino preguntar: ok, Dios, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Así que piensa en esa circunstancia adversa que estás viviendo. Piensa en esa batalla que estás luchando actualmente. Y pregúntate o piensa en qué cambiaría si te hicieras esta segunda pregunta. Si tomaras esta actitud y esta oración de: ok, Señor, por favor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú vas a hacer. Y dime cuál es mi rol. Porque recuerda que aunque Dios tiene el control, tú tienes un rol también que cumplir dentro del milagro. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente principio lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 13. Vamos a ver los versículos del 10 al 13. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo. Y hasta aquí vamos a leer. El segundo principio es: no temas. No temas. Y tal vez muchos van a decir: ya solucionaste mis problemas, ¿no? Y ya desapareció el temor. Pero sé que no es tan sencillo. Sé que no solamente con decirlo va a desaparecer. Pero este desafío de Dios, estas palabras de Dios, que déjame decirte que es una de las frases más repetidas en la Biblia: no temas. Esta palabra de no tener temor es una invitación a no ceder ante las emociones y no dejar que el temor domine nuestros impulsos y nuestras decisiones. Eso sí es lo que podemos hacer. De hecho, hay un dicho, no recuerdo quién lo dijo, pero dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido sobre ella. Es lo mismo. Tal vez no vas a poder evitar sentir o tener sentimientos de temor en diferentes momentos, pero sí puedes evitar que el temor controle tus decisiones,
tus pensamientos, tus emociones y la manera en la que ves la vida. Eso sí lo puedes evitar. Observamos aquí el pasaje que los israelitas estaban en un punto donde estaban encerrados entre el ejército de Egipto y el mar, la playa. No tenían para dónde correr, no tenían para dónde huir. Así que cuando los israelitas ven que el ejército se acercaba, se llenaron de pánico. Esa es la palabra que utiliza aquí la palabra de Dios. Se llenaron de pánico, tuvieron mucho temor, un temor profundo. Y últimamente estamos familiarizados con esta palabra, ¿no? Con la palabra pánico. La hemos escuchado mucho en los medios o alrededor de nosotros. Muchas personas al inicio de la cuarentena hicieron compras de pánico. Es decir, compraron cosas que no sabían si realmente necesitaban. Y después se dieron cuenta en que en realidad no la necesitaban. Y no solamente eso, sino que desabastecieron algunas tiendas evitando que otros pudieran comprar. Y no fueron decisiones racionales, mucho menos sabias, porque no tenían toda la información. Lo único que tenían como información, lo único que vieron era el enemigo que venía. Y los llenaron de pánico. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a analizar un poco las palabras de los israelitas y lo que el pánico provocó en ellos. Lo primero es que el pánico nos lleva a tomar malas decisiones. El pánico nos lleva a tomar malas decisiones porque estamos poniendo los ojos en el peligro cercano y porque nos hace olvidar de que Dios está aún más cercano. Es bien interesante que dentro de esta historia hay un momento donde los enemigos de Dios, donde el ejército egipcio puede ver a Dios actuando. Y ellos mismos dicen, Dios está peleando por ellos, Dios está peleando por los israelitas, alejémonos de ellos. Y es bien interesante que los enemigos pueden ver cómo Dios está actuando, pero el pueblo no puede verlo, porque Dios está acá peleando por ellos. Y no sé, se me hizo bien interesante pensar en qué tantas situaciones en nuestra vida nosotros ni siquiera vimos el peligro porque Dios actuó antes. O a lo mejor, ¿qué tantos momentos en nuestra vida nosotros pensamos que Dios estaba lejos de nosotros cuando estaba peleando por nosotros, al frente de la batalla, antes de que la batalla llegara a nuestras puertas? Y eso me llena de mucha confianza. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre. Y como, no sé, se me hizo algo irónico y algo interesante cómo los enemigos de Dios podían ver a Dios actuando y decían, Dios está peleando por ellos. Pero los israelitas están aquí llenos de pánico, llenos de temor, temiendo por sus vidas, ignorando que Dios está peleando por ellos. Así que estas palabras de Dios, cuando nos invita a no temer, es una invitación a confiar en Él. Es una invitación a no vivir nuestras vidas por vista, sino por fe. Y vivir por vista y vivir por fe y no por vista no significa que ignoramos la realidad del mundo. Significa que a pesar de lo que vemos, no nos hace olvidar lo que ya sabemos. Me gustaría repetir esto una vez más. Vivir por fe y no por vista significa que lo que vemos no nos hace olvidar lo que ya sabemos que es verdad, que Dios está cercano. Otra cosa que causa el pánico llevó a los israelitas a buscar un culpable. El pánico nos lleva a buscar culpables, ¿no? Es nuestro temor y nuestra necesidad de querer controlarlo todo lo que nos hace querer buscar un responsable, porque supongo que el pensamiento interno es, si conocemos quién es el responsable, podemos encontrar una solución, o por lo menos vamos a saber qué fue lo que causó todo, ¿no? Entonces comenzaron a quejarse en contra de Moisés, comenzaron a decirle a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos liberaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir? Y comenzaron a culpar a Moisés. Y obviamente también comenzaron a culpar a Dios. Entonces, es por eso que las teorías de conspiración se hacen tan virales. Porque nos dan una sensación de estar en control. Nos dan una sensación de estar informados. Nos dan una sensación de saber qué es lo que está pasando y cómo reaccionar al respecto. Pero no siempre es cierto y tenemos que tener mucho cuidado. Porque el pánico provoca que comencemos a buscar culpables o responsables. En el pánico comenzamos a enfocarnos en cosas que no van a solucionar nada.
Y probablemente en medio de situaciones adversas, a lo mejor cedemos ante esto y comenzamos a buscar culpables. Y a lo mejor piensas que el culpable es tu esposo o tu esposa. A lo mejor el culpable es el gobierno. A lo mejor el culpable es el pastor de la iglesia. A lo mejor el culpable es otro hermano. A lo mejor un compañero de trabajo, tu jefe. Pero por lo general ese tipo de pensamientos no te va a ayudar a solucionar nada. Y es solamente tu necesidad de control lo que te hace sentir que necesitas saber qué es o quién es el responsable. Pero por lo general no va a solucionar nada. Otra cosa acerca del pánico es que el pánico nos hace idealizar una condición pasada. Y esto es bien interesante, porque una de las cosas que el pueblo le estaba diciendo a Moisés es, estábamos mejor cuando éramos esclavos. Y tú te quedas así como que, ¿what? No, no estaban mejor cuando eran esclavos. Y, y no sé, a lo mejor podemos pensar en muchas veces esas relaciones que terminan y a veces, no sé, a las mujeres con sus amigas que de repente dicen, no, es que lo extraño, es que era muy tierno conmigo y la amiga así como que, oye, pero te pegaba, te insultaba, te trataba como una basura. Ah, no, es que era muy detallista. ¿Qué estás diciendo? No, muchas veces el temor, a veces el temor a la soledad, el pánico de las circunstancias adversas, el temor a muchas otras cosas nos hace idealizar condiciones en las que estábamos antes cuando realmente no son mejores. Solamente es el temor hablando, que nos hace olvidar lo malo que eran esas situaciones, simplemente porque tenemos temor en el presente. No dejemos que nos pase eso. Um, Dios tiene algo mejor para nosotros, Dios tiene algo mejor para nuestra vida. E incluso si estamos pasando por circunstancias adversas, recordemos que son una oportunidad para que el poder de Dios se muestre en esa circunstancia. Así que no temas. Es decir, no dejes que tu corazón sea dominado por el temor, sea dominado por el pánico. No dejes que el pánico haga todas estas cosas en tu vida. Mantente en control, confiando en Dios y esperando a ver qué es lo que Él va a hacer. Y eso nos lleva al tercer punto de este mensaje. El tercer punto al principio lo vamos a encontrar en los versículos del 13 al 18. Éxodo 14 del 13 al 18. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. El tercer principio es, estén quietos y vean. Estén quietos y vean. Estén quietos es una invitación a estar expectantes de lo que Dios va a hacer. No es una invitación a la pasividad, no es una invitación a la irresponsabilidad, es una invitación a estar expectantes a lo que Dios va a hacer y también a estar expectantes a lo que Dios va a decir, a lo que va a instruirnos que nosotros debemos hacer. Y eso es sumamente importante. Tristemente, este tiempo para muchos ha sido difícil en cuanto a su relación con Dios. Muchos han dejado de leer la Biblia, muchos han dejado de tener tiempos en los que pueden estar en silencio, simplemente escuchando la voz de Dios, estando en comunión con Dios, buscando su dirección. Muchos han dejado de tener tiempos donde estudian la Biblia, muchos han dejado de tener tiempo con sus familias para estudiar la Biblia, para orar unos por otros y pasar un tiempo juntos en relación con Dios. Y esta invitación a estar quietos es una invitación a buscar esos momentos donde podemos estar confiando en el Señor, donde dejamos de hacer actividad física, donde dejamos de hacer actividad física, y a lo que me refiero es donde dejamos de luchar con nuestras fuerzas y comenzamos a buscar las fuerzas de Dios, que es lo que tanto necesitamos. Es una invitación para confiar en Dios,
Y por lo general, siempre que Dios nos pide confiar, hay algo que tenemos que hacer o hay algo que nos pide hacer. Moisés continúa dando instrucciones al pueblo y dando palabra de Dios. Moisés les dice, el Señor peleará por ustedes. Y estas palabras están llenas de un contenido teológico y describen una batalla que no puede ser ganada con nuestras fuerzas. Describen algo que conocemos como la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido. Dios quiere pelear nuestras batallas. Y vamos a meditar sobre esta frase casi al terminar el mensaje. Otra pregunta que vemos aquí, que es Dios hablando a Moisés, es bien interesante porque Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y podríamos pensar, es raro porque no se supone que debemos orar a Dios. Sí, debemos orar a Dios. El problema en esta parte de la historia del pueblo de Israel es que el clamor del pueblo había tomado forma de quejas. Se estaban quejando en realidad. En realidad, su oración no expresaba una confianza en Dios, sino todo lo contrario, expresaba desconfianza en Dios. Habían dicho, ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí solamente para morir? Así que nuestra oración debe estar caracterizada no por la queja, sino por la confianza. Y quiero hacer una anotación aquí. No quiero decir que nuestra oración no debe ser honesta. Muchas veces va a haber muchas preguntas en nuestro corazón, va a haber muchas dudas y muchas veces vamos a tener peticiones que pueden sonar como quejas. Yo creo que está bien acercarnos a Dios con un corazón honesto y ser transparentes en nuestra oración con nuestras palabras. Pero yo creo que podemos darnos cuenta cuando nuestra oración es una queja. Creo que podemos darnos cuenta cuando nuestra oración está más llena de desconfianza que de confianza. Y Dios espera que nos acerquemos a Él con confianza. Otra razón por la cual por la cual Dios le hizo esta pregunta a Moisés, o por la cual Dios le instruyó esto, porque le dijo, ¿por qué clamas a mí? Era porque ya había una instrucción para obedecer. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se ponga en marcha. Tú ya sabes, Moisés, qué es lo que voy a hacer, así que dile al pueblo que se ponga en marcha. No era tiempo de clamar, porque Dios ya había dado instrucciones, así que había algo que hacer. Había una instrucción que obedecer. Y me gustaría preguntarte también, ¿qué es aquello por lo que sigues pidiendo? A lo mejor estás pidiéndole a Dios algo, estás clamando por algo en medio de la adversidad. Y también me gustaría preguntarte si es que Dios ya te dio una instrucción. Porque hay ocasiones en que estamos pidiéndole algo a Dios y Dios nos da instrucciones o Dios nos da tal vez el primer paso a dar y a lo mejor no hemos dado ese primer paso, no hemos obedecido esa primera instrucción y antes de que Dios nos pueda dar más, a lo mejor quiere que primero obedezcamos lo que Él ya nos dijo. Así que creo que es una buena pregunta que hacernos. ¿Hay algo que Dios ya nos dijo y no estamos obedeciendo? ¿Hay una instrucción que Él ya nos dio y no la estamos siguiendo por temor o porque queremos que nos dé más? Creo que es una muy buena pregunta que hacernos en estos tiempos. Finalmente, tenemos que recordar que se trata de la gloria de Dios. Hemos visto esta frase repetida en varias ocasiones y si tú te tomas la tarea de leer este capítulo completo, te vas a dar cuenta que esta idea se repite mucho, la gloria de Dios. Dios está haciendo cosas de tal manera que demostrará a todos quién es Él. A eso se está refiriendo. Estoy haciendo las cosas de esta manera para que todos puedan conocer quién soy yo. Y no sé si te diste cuenta, pero no solamente los israelitas. Dios quiere que incluso los egipcios se den cuenta de quién es Él, de que Él es el Dios verdadero. Y así es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces podemos ser tan egoístas, tan individualistas que podemos pensar, Dios quiere mostrarme su gloria. No, Dios quiere mostrarle su gloria a todo el mundo. Quiere que otros vean lo que Él hace en ti, en tu vida, en tu adversidad. Dios quiere que otros vean. Así que no olvidemos este principio, que Dios quiere que todos vean su gloria. Dios quiere obrar en tu vida no solo para satisfacer una necesidad, no solo para resolver un problema. Él quiere que otros lo conozcan a través de lo que Él quiere hacer en tu vida. Esta parte de la gloria de Dios es un ingrediente importante para comprender qué es lo que Él está haciendo y cómo podemos obedecer y confiar en Él.
Otras personas necesitan conocer al Dios que pelea tus batallas. ¿Por qué? Porque hay otras personas que también tienen batallas que no pueden ganar. ¿Cuál es esa batalla principal que las personas no pueden ganar? La batalla en contra del pecado. Es la batalla en contra del pecado y de la muerte. Es una batalla que solamente Jesús puede ganar por nosotros. Y es lo que hace único al cristianismo. En cualquier otra religión, la meta es: cumple esto para obtener la salvación, o para obtener la vida eterna, o para obtener el nirvana, o para obtener la iluminación. Tú tienes que hacer algo para poder obtenerlo. Pero la invitación única del cristianismo es a dejar que Dios pelee tu batalla por el pecado. Es Dios diciéndote: no puedes ganar esta batalla. No puedes ganar tu propia salvación. No puedes. El pecado ya está en tu vida. Ya pecaste. Ya eres culpable del pecado. Ya eres culpable de una muerte eterna por haber pecado. Y lo que pudiera parecer como una batalla perdida, Dios nos dice: pero a pesar de que para ti la batalla está perdida, yo quiero pelear esa batalla por ti. Esta es la invitación única del cristianismo, que la salvación no la ganamos nosotros, la salvación Dios la gana por nosotros. La salvación Dios la ganó por nosotros a través de Jesucristo. Dios quiere pelear esa batalla por ti. Y me gustaría recordarte una historia, o contarte la historia en Lucas capítulo 23, cuando Jesús estaba crucificado en la cruz. No olvidemos que a un lado de él había dos ladrones, uno a cada lado de Jesús. Y uno de esos ladrones, si lees Lucas 23, los últimos versículos, uno de los ladrones voltea con Jesús y le dice: si realmente eres el Mesías, si realmente eres tú quien dices ser, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. De paso, ¿no? Y el otro ladrón voltea y le dice a este ladrón: ¿ni siquiera temes a Dios estando a punto de morir? Este hombre es inocente, pero nosotros no. Nosotros estamos pagando por los crímenes que cometimos. Y luego este hombre, con una fe extraordinaria, voltea con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Entiendes la clase de fe que se necesita para ver a un hombre clavado en una cruz, ensangrentado, en la misma condición que tú, y creer que Él es el Salvador del mundo? ¿Creer que Él puede perdonar tus pecados? Y Jesús voltea con este hombre y le dice: te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así este hombre fue salvo. Este hombre ganó la batalla en contra del pecado y de la muerte, y Jesús mismo le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? ¿Porque este hombre murió crucificado? No. Este hombre no pudo hacer nada por sí mismo. Estaba con sus manos y sus pies clavados en la cruz. Este hombre no podía caminar para ir a hacer buenas obras. Este hombre tenía sus manos clavadas, por lo tanto no podía ofrendar con sus manos, dar diezmo, dar dinero a la iglesia, hacer obras buenas. ¿Cómo entonces este hombre fue salvo? Por creer en Jesús. Porque toda buena acción que se requería de este hombre, Jesús la hizo. Y cuando este hombre creyó en Jesús, la misma justicia de Jesús se le fue atribuida a este hombre. Y así es como la Biblia nos enseña que nosotros podemos ser salvos. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús ya hizo. Porque siendo inocente, murió en una cruz. Porque al ser inocente podía morir por nuestros pecados, porque no tenía pecados propios por los que morir. Murió por los nuestros. Y así Jesús, como un mejor Moisés, abrió el mar de la muerte para que nosotros pudiéramos caminar y llegar hasta la presencia de Dios. Y así es como Jesús gana nuestra batalla en contra del pecado y de la muerte. Por esa razón podemos tener salvación en Jesucristo solamente, porque Él peleó nuestra batalla y la ganó. Y déjame decirte que este hombre colgado a un lado de Jesús fue una de las primeras personas en entrar al paraíso. Porque Jesús, con su muerte y su resurrección, abrió el mar de la muerte y venció el pecado y venció a la muerte, y abrió un camino para el hombre, para que pudiéramos llegar a Dios.
Y esto nunca antes había sucedido. Fue Jesús quien abrió este mar. Fue Jesús quien abrió un camino para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Y por eso podemos, al confiar en Él, podemos seguir este camino. Al seguir a Jesús, podemos caminar y incluso cuando estemos muertos, podemos tener vida si creemos en Jesús. Y la salvación es solamente a través de una fe en Jesús, a través de creer en Jesús. Y así como este hombre, al solamente depositar nuestra fe en Jesús podemos ser salvos. Y Jesús nos puede decir, de cierto te digo, que si hoy murieras, estarías conmigo en el paraíso. Pero incluso si no morimos, podemos caminar con Jesús cada día, dejando que nuestras adversidades sean una oportunidad para que otros puedan conocer su gloria, su poder, su amor por ellos. Y de esta manera caminar en este mundo, anunciando el reino de Dios y anunciando una salvación tan hermosa que fue ganada por nosotros y que se nos es dada como un regalo. Si estás en un grupo en hogar, me gustaría que el líder de ese hogar pudiera hacerte esta invitación de manera personal. Pero para quienes no están en una casa, en una iglesia en casa, me gustaría hacerte esta invitación. Me gustaría invitarte a poner tu fe en Jesús, a creer en Jesús como Salvador y como Señor, a dejar que Él sea el centro de tu vida y que así como el pueblo de Israel, que Él pueda traerte libertad a tu vida y que puedas caminar siguiéndolo a Él. Si deseas tomar esta decisión, solo tienes que hacerlo, solo tienes que tomarlo y decirle a Jesús, creo en ti. Reconozco mis pecados, que soy culpable, pero también reconozco que en ti puedo tener el perdón de mis pecados y que puedo tener salvación. Y déjame decirte que si tú pones tu fe en Jesús de esta manera, tú eres salvo. Y tienes nueva vida y comienzas un camino con Jesús. Si tomaste esta decisión y estás viendo este mensaje en tu casa, si estás solo, te invito a dejarnos un mensaje y me gustaría comunicarme contigo, conocerte y ayudarte a dar los siguientes pasos. Déjenme hacer una oración por ustedes y para finalizar este mensaje y este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por este regalo tan hermoso de la salvación. Estamos en tus manos, Señor. Te pido por cada persona que ha tomado esta decisión que tú puedas, Padre, guiarla, atraerla, Señor, unirla a tu comunidad, Señor, de fe, y que pueda seguir creciendo y conociéndote aún más, Señor, conocer esta salvación tan hermosa y esta libertad que nos has dado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, familia, amigos, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.